En este tercer video vamos a analizar la última parte de esta interesantísima conversación entre Jesús y Nicodemo. Ya Jesús le enseñó a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y que es necesario para entrar en el reino. A continuación, Jesús enseña el versículo más famoso de toda la Biblia. Pero antes vamos al versículo 14. Juan 3:14. En este versículo Jesús menciona a Moisés y la serpiente de bronce. Esta es una referencia, por supuesto, al Antiguo Testamento, que está en Números 21, del 4 al 9, donde el pueblo de Israel fue mordido por serpientes venenosas y Dios le pidió a Moisés que levantara una serpiente de bronce en una asta o en un asta. Aquellos que miraran a la serpiente iban a ser sanados. Era un acto de fe por su desobediencia. Jesús aquí alude a este pasaje del Antiguo Testamento como una figura de que Él mismo sería crucificado para que aquellos que creyesen en Él pudieran tener vida eterna. Esto es un símbolo de la salvación a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego llegamos al versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16. El Evangelio en un solo versículo, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo contiene el mensaje central del Evangelio. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él pueda tener vida eterna. No importa tu pasado ni tus errores. Jesús vino para ofrecerte una nueva vida. Acababa de hablar del nuevo nacimiento y ahora ofrece una nueva vida. Tiene su fundamento, por supuesto, en la muerte de nuestro Señor y su sepultura y su resurrección. La frase "de tal manera" no se refiere solo a la cantidad de amor, sino a la forma en que Dios amó. No es amor emocional, sino es un amor sacrificial, decidido, que busca el bien del otro, aunque cueste. Aquí se muestra la iniciativa divina. Dios nos amó primero, a todo el mundo, es decir, a la humanidad caída, a la humanidad que estaba en pecado. Lo sorprendente no es que Dios amó al mundo digno, a un mundo que digamos que merecía la salvación y el amor de Dios, sino que Dios amó a un mundo perdido, es decir, a los pecadores. La frase "hijo unigénito" no significa un hijo creado ni nacido en algún momento, sino único en su clase. Es el Hijo único, el especial, sin igual. Y el verbo dio o entregó implica no solo envió, sino entregó en sacrificio. Dios entregó a su Hijo Jesucristo en sacrificio por los pecadores. Ese siempre fue el plan eterno de Dios. Romanos 8:32. Dios no solo envió a su Hijo a enseñar, sino a morir en la cruz. Esta es la manera en que Dios nos amó y nos sigue amando. Dios nos ama. La frase que sigue: todo aquel que en Él cree. Estamos en Juan 3:16. Todo aquel que en Él cree significa todo el que cree en el contexto divino, todo el que cree en Jesús bajo el contexto divino. Creer implica obediencia, no solamente confianza y fe. Dios quiere hacedores y no solamente oidores de su palabra. De esos hay muchísimos. A muchos les encanta oír la palabra de Dios. Dios no solamente quiere eso, sino Dios quiere hacedores de su palabra. Que la acepten, que la oigan, pero que también la obedezcan. Y ahora la promesa para los verdaderos creyentes: no se pierda. La frase que sigue: para que no se pierda. No solo significa morir, sino una destrucción eterna. O sea, todo aquel que en Él cree no será eternamente muerto o destruido. O sea que no se perderá eternamente.
El dilema no es entre la vida larga y una vida corta, sino entre la perdición eterna y la vida eterna. Solamente tenemos dos opciones: vida eterna y condenación eterna. Y ahora sigue la frase vida eterna, que significa una vida plena, divina, en comunión con Dios por los siglos. Y no recuerda también lo que dice Jesús después: yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia, en Juan capítulo 10. Y también más tarde Jesús declara lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Por supuesto, entonces necesitamos conocer la voluntad de Dios para salvarnos, la cual la ha revelado en Cristo. Y 1 Timoteo 2:4, el cual, o sea, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, necesitamos conocer la voluntad de Dios, conocer el plan de Dios para tener acceso a Jesucristo, para llegar a Jesucristo y así llegar a la salvación. Entonces, el amor de Dios se mide en la cruz, en el sacrificio. Y hoy te invita a creer. Debes de creer con todo lo que implica creer, para que tengas vida eterna desde ahora. El amor de Dios es y debe ser suficiente para movernos a la obediencia, transformar nuestra vida profundamente desde dentro, no un cambio superficial solamente, no solamente una fachada, no solamente algo superficial, algo externo. Es un cambio profundo que necesitamos para que Dios nos perdone. Y por supuesto, este cambio lo hemos enseñado en otras ocasiones, que es una transformación y un cambio que Dios mismo te va transformando, pero cuando tú decides, cuando tú le permites a Dios que Él transforme tu vida. Ahora, en los versículos 18 y 19 encontramos el propósito de la venida de Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Repasando entonces, encontramos aquí que hay dos destinos claros. El versículo 18, el que cree no es condenado. Ese es el primer destino. El que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Ese es el segundo destino. El que no cree ya ha sido condenado. Ni siquiera Dios lo está condenando. Se está condenando a sí mismo por no creer en el Hijo de Dios. Y no se trata de esperar el día del juicio. La incredulidad ya coloca al incrédulo bajo condenación, desde ya, desde ahora. Y la causa de la condenación la encontramos en el versículo 19. ¿Cuál es esa causa de la condenación? Ya lo mencionamos. La condenación no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios nos quiera condenar, sino porque el hombre mismo ha rechazado o rechaza la luz, rechaza su amor. Rechaza el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y el veredicto del juicio es el siguiente: la luz, o sea Jesús, Cristo, como lo leemos también en Juan 1:9, vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Reflexionando entonces, el amor de Dios es universal. Juan 3:16. Pero la respuesta del hombre, la respuesta humana, es decisiva para la salvación y para alcanzar el amor de Dios. El hombre necesita creer, necesita tener la confianza plena en Jesucristo. Creer no solo salva, sino que libera de la condenación innegable. Rechazar a Cristo entonces no es de sabios, pero muchos no quieren dejar las tinieblas, no quieren dejar la maldad, no quieren dejar el mundo. Cada persona hoy está en una de estas dos situaciones: en la salvación con Cristo o en la condenación, por no creer ni recibir a Cristo. Segundo a los Corintios
6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Entonces, los versículos del 18 y 19 de Juan 3 es un llamado a la fe. El mundo está en oscuridad, pero la luz de Cristo ha venido para iluminar nuestros corazones y darnos una nueva vida. En resumen, entonces, todo este pasaje, toda esta conversación de Juan 3, del 1 al 21, la conversación de Jesús y Nicodemo, nos enseña que el nuevo nacimiento no es un cambio superficial, sino una transformación profunda que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Jesús vino para darnos vida eterna y ofrecernos una relación personal con Dios, no por obras, sino por fe y obediencia en Él. Y si alguna vez te has preguntado cómo entrar en el reino de Dios, la respuesta es simple: creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y aceptar su sacrificio por tus pecados en la cruz. Pero no podemos omitir el llamado del Señor a la obediencia y a obrar por fe. ¿Cómo le aceptas entonces y cómo le obedeces? La respuesta es en el nuevo nacimiento que Jesús le enseña a Nicodemo, que es el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, que es el nuevo nacimiento, es la buena noticia de salvación. Ese es el Evangelio que nos salva. Nada más nos salva que la obediencia al Evangelio. Nacer de nuevo, es decir, siendo bautizados. Si te ha gustado este video, dale like, comparte y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a estar hablando de otra de las conversaciones preciosas que Jesús sostiene en el Evangelio de Juan, ahora con una mujer samaritana. Deseo que Dios te bendiga grandemente. Hasta pronto.